Bueno, como siempre dedicamos estos primeros minutitos, si hay alguna duda, pregunta de temas anteriores, de lo que se les ocurra, aprovechamos ahora antes de comenzar a hilvanar la clase. ¿No tenemos dudas? Buenísimo. No, profe, yo por lo menos no. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya a 10 de junio, nos están quedando muy pocas clases para terminar este cuatrimestre. Venimos relativamente bien con el programa, en términos de lo previsto, digamos. Sabemos que tenemos ahora estos dos feriados justamente de viernes y lunes, que ya los teníamos computados. Vamos a comenzar hoy con la parte de derecho colectivo. Si se retrotraen al inicio del cuatrimestre, como para ir terminando de cerrar un poco los temas que cuando uno los plantea inicialmente a veces quedan en medios abstractos o difícil que el alumno que no tiene una noción de la materia entienda de lo que estamos hablando. Yo en las primeras clases les planteé, les comenté que esta materia que íbamos a estudiar estaba dividida primero en dos disciplinas autónomas, una es Derecho del Trabajo y la otra es Derecho de la Seguridad Social. Hasta aquí hemos estado estudiando casi pura y exclusivamente Derecho del Trabajo. Seguridad Social está muy marginado y lo vamos a terminar viendo en la última clase cuando veamos los subsistemas de Seguridad Social. Y a su vez, en Derecho del Trabajo, si recuerdan, les dije que lo dividíamos en dos grandes secciones: derecho individual por un lado y derecho colectivo. Derecho individual es todo lo que hemos visto gran parte del cuatrimestre, porque tiene muchísimo peso, porque es justamente cómo funcionan y cómo viven los institutos del derecho del trabajo desde antes del inicio de una relación hasta su extinción y las consecuencias posteriores. Y ahora vamos a ver la parte vinculada con derecho colectivo, que si bien es más acotada en el análisis en cuanto a la cantidad de unidades y a lo que van a ver conceptualmente que vamos a desarrollar, tiene una trascendencia práctica muy importante, más allá de que ustedes no conozcan la materia, si viven en nuestro país y si saben, Lucio, ahí te estamos viendo ya casi la cara, antes estabas con una penumbra, sí saben de la importancia que tienen los sindicatos en nuestro país, sobre todo, ¿no? Vamos a empezar primero a hablar por la República Argentina y después podemos ver algo que ocurre en derecho comparado o en los países vecinos. Pero sí saben y son conscientes de que los conflictos colectivos, como así los denominamos, los conflictos en donde aparecen o tienen participación los sindicatos, son de gran trascendencia para la vida argentina y sobre todo inciden mucho en la vida del trabajador argentino. Vamos a hacer como siempre un paneo de aproximación a la unidad y después la vamos a bajar en normativa y en el análisis de la normativa. Así que estos primeros 10-15 minutos vamos a presentar el tema de manera un poco más global y coloquial, si se quiere. Ustedes saben que justamente los sindicatos como tal han tenido a lo largo de los últimos siglos una evolución muy llamativa en la historia de la humanidad, porque en algún momento pasaron a estar prohibidos, a sus actuaciones ser consideradas como actos ilícitos, como lo fue en su momento la huelga, a luego ser tolerados y posteriormente ser regulados. Digamos, han tenido todo un trajín histórico desde la Revolución Industrial, Revolución Francesa hasta la actualidad, digno de análisis. No vamos a destinar clases a ver la evolución histórica del derecho sindical a nivel mundial ni en la República Argentina, porque entendemos que eso es parte del background que ustedes ya traen de derecho constitucional y de las materias que han estudiado, tanto en el secundario como en la universidad. Entonces, vamos a dar por sabido esa parte de cómo ha evolucionado históricamente el derecho sindical a nivel mundial y en la República Argentina, y vamos a adentrarnos sobre todo al análisis legislativo y práctico de cómo es que están regulados en la actualidad el funcionamiento de los sindicatos, tanto en nuestro país como a través de las disposiciones de la OIT, que tienen obviamente una aplicación práctica directa
por la reforma constitucional, como son varios de las resoluciones de OIT, la 87, la 98, la 151, que justo están en pantalla ahí en el programa. Entonces, estamos en la unidad 13 y vamos a adentrarnos ahora a ver qué es el derecho colectivo y cómo está regulado el derecho colectivo en nuestro país. ¿De acuerdo con esto? Tenemos planteado el tema, ahora vamos a estar 1 horita y media, 1 hora 40, trabajando sobre este tema y desarrollando un poco este tema. Que recuerden, ustedes ya tienen un práctico para ejecutar. Esperen que me faltó buscar una de las leyes para mostrarles. Ustedes ya tienen colgado el práctico en PEDCO sobre justamente lo que se denomina el modelo sindical argentino, y que es el que van a tener que empezar a trabajar, o ya estarán trabajando. Aquí estamos en la 23.551. Y sobre ese práctico, obviamente, tanto Ezequiel como yo, nos ponemos a disposición para ir evacuando las dudas que les vayan surgiendo. Para entender el porqué del práctico y para poder sacarle el jugo, obviamente hay que empezar a carretear un poco lo que es el derecho colectivo para que les dé la estructura macro de lo que vamos a hablar, porque si no, por ahí van a poder responder al práctico, pero no van a terminar de entender por qué. Bueno, iba a compartir, pero ahora ahí ya tenemos las leyes. Posicionémonos en qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar desde cómo se constituye y funciona un sindicato, hasta qué ocurre cuando se negocia o cómo se negocia un convenio colectivo, y finalmente qué pasa cuando hay un conflicto colectivo. Fíjense, utilicé de la manera más simple posible palabras que tienen que ver con cómo se desgrana el Instituto del Derecho Colectivo. Lo primero es la formación o constitución de una asociación sindical, lo que conocemos como un sindicato. ¿Cómo formamos un sindicato? ¿Qué requisito hay que cumplir? ¿Quiénes pueden integrar un sindicato? ¿Cuál es el objeto de un sindicato? ¿Tiene una finalidad determinada o puede ser de objeto abierto? La respuesta a esto está básicamente en la primera ley a la que vamos a referenciar, que es la ley 23.551. Ley 23.551. Esa ley es conocida como la Ley de Asociaciones Sindicales. Esta ley, que la pongo en pantalla simplemente para reflejar el número, porque luego vamos a ir al análisis y a estudiarla, esta ley tiene en la historia reciente argentina, en la historia democrática reciente argentina, una particularidad. Es la ley que se logró durante el gobierno de Alfonsín, pero que fue parte de los primeros grandes conflictos que tuvo el gobierno del alfonsinismo. Estoy hablando del primer gobierno democrático luego del golpe de Estado del 76 hasta el 83. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tenía el gobierno democrático de ese momento era poder modificar la estructura de lo que se denomina el modelo sindical argentino, que es, ya van a ver, un modelo sindical muy particular, con sindicatos muy fuertes. Si bien permite la pluralidad sindical, premia a los sindicatos que tienen la mayoría o la representación mayoritaria, y el alfonsinismo pretendió no solo eso, sino algo muy importante, que era sacarle lo que vulgarmente se denominó las cajas a los sindicatos. ¿Qué es? Estoy utilizando jerga más de bar, de café, que técnica, pero para poder decodificarlo. ¿Qué es o qué se entiende por las cajas de los sindicatos? Las obras sociales sindicales. ¿Por qué? Porque el manejo económico más fuerte para las asociaciones sindicales está por las obras sociales, que más allá de que normalmente van a quebranto, sobre todo ni hablar en la época del COVID, pero sobre todo con un crecimiento de la evolución que tiene la ciencia médica, donde cada vez las prestaciones son mayores y más caras, pero es cierto que la recaudación de las obras sociales y los subsidios del Estado para el mantenimiento de las obras sociales son mucho más significativos que lo que puede ser la cuota sindical, que es de un 1%. Entonces, los sindicatos
normalmente e históricamente se han financiado a través de las obras sociales. El alfonsinismo, mejor dicho, el radicalismo, pretendió como oficialismo en ese momento dar una estructura sindical distinta y no pudo. Lo que se aprobó fue esta ley, la 23.551, que siguió manteniendo la misma estructura del modelo sindical que venía ya de la época del peronismo y siguió manteniendo la posibilidad de que las obras sociales sigan siendo también sindicales. No despejó, no le sacó a los sindicatos el manejo de las obras sociales. De hecho, vamos a ver luego cuando veamos la parte de seguridad social, que la ley 23.660, que es la ley de obras sociales que tenemos aún vigente a la fecha, es una ley que específicamente regula y permite la constitución y formación de obras sociales sindicales, es decir, bajo el amparo o patrocinadas por los sindicatos de actividad o de rama. Entonces vuelvo, esta ley que vamos a estudiar, que va a ser la primera que vamos a estudiar, con la cual vamos a comenzar en la clase de hoy, es la que regula cómo es que se constituyen y funcionan los sindicatos. Vamos a decir las asociaciones sindicales, porque vamos a ver que hay sindicatos, que hay federaciones y que hay confederaciones. Eso es una forma en la que se organiza en nuestro país la agrupación de los trabajadores en defensa de sus derechos. Solo planteo el tema, estoy comentándoles que esta es una de las patas del derecho colectivo, la ley 23.551, que a su vez regula algo muy importante, muy trascendente en la práctica, que es lo que ya les he mencionado en algún momento, conocido como la tutela sindical, que es la protección de la que gozan determinados trabajadores en función de tener una representación sindical, ya sean que integren órganos del sindicato o que cumplan el rol de delegado. Eso está regulado en esta ley 23.551. Entonces, primer pata del derecho colectivo, esta. Ahora bien, no se agota, por supuesto, normativamente aquí el derecho colectivo. ¿Por qué? Porque van a ver que también existen dos leyes muy trascendentes. Voy a poner en pantalla. Esta es una ley vieja que tiene texto actualizado, pero que sigue plenamente vigente. Verán acá, esta es la ley 14.250. ¿Qué regula la ley 14.250? Miren aquí. Básicamente tiene previsto el procedimiento de lo que se denominan las convenciones colectivas de trabajo. ¿Se acuerda alguno qué son los convenios colectivos de trabajo? Que lo hemos dicho muy al pasar cuando vimos en las primeras clases las fuentes que podía tener el derecho laboral. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Nadie sabe lo que es un convenio colectivo de trabajo o están todos muy tímidos porque son pocos? No eran los acuerdos que habían por parte de los trabajadores y por parte de las empresas, ¿sería? ¿Eso no eran los convenios colectivos o no? Eran eso, Rocío. ¿Alguien le aporta algo más? ¿La ayuda a Rocío, que se le quebró la voz o se le interrumpió internet, no sé, cuando nos estaba dando al menos una respuesta? ¿Qué son los convenios colectivos? Es donde acuerdan las negociaciones salariales tanto los sindicatos, los empresarios, y son homologados por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo. Bueno, Pedro lo vinculó con lo salarial. El marco de quienes negocian es más o menos el mismo que dijo Rocío. Entonces vamos a reforzar ese concepto. Los convenios colectivos son acuerdos, como dijo Rocío, son acuerdos, es un contrato, porque hay un acuerdo de voluntades, entre dos sujetos muy particulares. No son sujetos individuales, y por eso estamos en presencia del convenio colectivo, no es un trabajador y un empleador, sino que es la asociación que represente a los trabajadores, y agrego algo muy importante, vayan familiarizándose con este concepto.
la asociación sindical con personería gremial que represente a los trabajadores, que es un tipo de asociación sindical, es decir, solo una obtiene la personería gremial, suscribe este acuerdo, este convenio, ¿con quién? Con los empresarios, que están representados por cámaras, normalmente, empresariales. Ahora bien, ese acuerdo, ese convenio colectivo, que como dijo Pedro, una vez que se celebra debe ser homologado por la autoridad de aplicación, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no solo versa sobre salario. De hecho, en el convenio colectivo original, cuando se aprueban categorías, pero no salarios, porque los salarios se discuten y se aprueban por lo que se denominan paritarias salariales. Paritarias salariales. ¿Qué son las paritarias? Cuando hay un convenio colectivo ya aprobado y homologado, el mismo convenio deja previsto que tanto la representación sindical, es decir, los trabajadores organizados y con personería gremial, como la representación de los empresarios van a designar paritarios. ¿Qué son los paritarios? Son sujetos, son personas que van a poder sentarse a discutir entre sí, entre otras cosas, los incrementos salariales. Algo que en este país, desgraciadamente, es muy común por la inflación que tenemos, con lo cual las paritarias todos los años se abren y se discuten, y hay veces se discuten más de una vez al año, cuando la inflación nos viene corriendo, como ocurre, es mal puedo arreglar por 4 o 5 meses un incremento, si otra vez vuelve la espiral, ya el sueldo quedó atrasado, tengo que volver a negociar. Entonces voy a poner otra vez en el contexto. ¿Dónde estoy? Estoy parado en derecho colectivo. Ya vi que hay una ley que regula cómo es que se constituye y funciona un sindicato. Esa es la ley 23.551. Ahora estoy viendo que hay otra ley, muy vieja también, que es la 14.250, que es la ley que regula cómo es que vamos a poder parir un convenio colectivo. Cómo las partes van a ser representadas, qué es lo que vamos a negociar dentro de un convenio colectivo. Y a diferencia de lo que Pedro nos tiró como un ejemplo, y quizás es un ejemplo nada más, el convenio colectivo no necesariamente se expide sobre los salarios de ese sector de trabajadores, sino que se expide sobre las condiciones laborales de esos trabajadores representados. Dijimos, cuando hablamos en aquel momento de las fuentes, y dijimos, bueno, va a estar alcanzado por la ley, por la Constitución, por los tratados internacionales, fuimos más arriba todavía. Tratados internacionales, Constitución, ley, en eso vimos ley, contrato y las leyes similares. Luego vimos los estatutos especiales, que también son leyes. Luego vimos los convenios colectivos y luego vimos los acuerdos individuales. Entonces, una misma relación puede tener todas esas fuentes. Dije de ejemplo, y lo vuelvo a poner por la cantidad de afiliados que tiene, siendo el sindicato más numeroso de nuestro país, que los trabajadores de comercio tienen un convenio colectivo que es el 130.75. Si van a ese convenio 130.75, lo que van a encontrar es que está regulado desde cómo se organizan las actividades comerciales, cómo se dividen las categorías, qué comprende cada categoría, y después un montón de disposiciones como, por ejemplo, con qué anticipación hay que notificar las vacaciones, en vez de 45 lo tienen 60 días, si tiene algunas licencias especiales más allá de las licencias que tiene la ley de contrato de trabajo. Es decir, el convenio colectivo, entiendan, que es una fuente normativa creada por voluntad de las partes. Las partes la acuerdan, la autoridad de aplicación controla si no viola ninguna disposición legal y si a su criterio de oportunidad es válida, la homologa y a partir de ahí tiene lo que se denomina, y ustedes ya conocen este latinazgo, fuerza erga omnes, es decir, para todos aquellos que están comprendidos dentro de la actividad, el convenio colectivo, una vez que está aprobado, es obligatorio. No estoy dando todavía el convenio colectivo, estoy explicando que dentro del marco de lo que vamos a ver de derecho colectivo, vamos a ver una ley 23.551, que es la que vamos a ver hoy, que es la que regula cómo se crea y funcionan los sindicatos en nuestro país.
otra ley, que es esta que estamos viendo ahora, que es la 14250, que es la que regula cómo es que se negocia y se acuerda un convenio colectivo de trabajo. Y una tercera ley, y con esto terminamos las tres patas dentro del derecho colectivo, que es la ley 14786, que regula algo muy importante, que es cómo es que debe tramitarse y dirimirse un conflicto colectivo. Esta es la ley conocida como la de conflictos colectivos. Cuando ustedes escuchen hablar más de una vez, se dictó la conciliación obligatoria se dicta en función de las disposiciones de la 14786. O sea, el procedimiento para dictar una conciliación obligatoria está regulado en esta ley específica, que es la 14786. Sin que implique dar todavía el tema. ¿Qué es un conflicto colectivo? ¿O cuándo hay un conflicto colectivo? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes antes que yo lo diga? ¿Qué puede ser un conflicto colectivo? ¿No vendría a ser cuando del lado de los trabajadores, o sea, no hay acuerdo en cuanto a las propuestas que se ofrecen y las que quieren los trabajadores? Bien, puede ser. Fue bastante imprecisa Rocío, como abriendo así el abanico, y dejó ahí como que puede ser. No se jugó a mucho. Dijo propuestas, yo no sé si estamos discutiendo una cuestión de derecho, una cuestión de mejoras, si cuando habló de trabajadores sueltos o habló de trabajadores asociados. ¿Cuándo hay un conflicto colectivo? ¿Qué se les ocurre? Estamos en un viernes poco participativo, la remo en dulce de leche nomás. Ok, allá vamos. Si Pedro en su trabajo quiere que le aumenten el sueldo, y va y le dice al empleador, che, esto que estoy cobrando es poco, te estoy pagando lo que dice la escala salarial del convenio colectivo, sí, pero yo quiero cobrar más. No te puedo pagar más. Dice, bueno, mañana te voy a hacer un paro. No voy a venir, voy a hacer un paro porque yo quiero cobrar más. Y va con la camiseta de River y se para en el medio del portón de la empresa y dice, estoy de paro. Estoy haciendo una medida de acción directa porque quiero cobrar un sueldo más alto. ¿Estamos en presencia de un conflicto colectivo? No, ¿Por qué no? porque no estoy representado por el sindicato, no es el sindicato el que está haciendo la protesta. Yo soy una protesta individual mía. Bien. Primero que nada, sujetos. Acá el sujeto no solo es único, sino que tiene un reclamo personal. No está pidiendo que se aumente el sueldo de todos los trabajadores, está pidiendo por el de él. Entonces tiene un conflicto individual, ¿sí? No es un conflicto colectivo. Pero, estoy presentando el tema, luego lo vamos a analizar en profundidad, pero hay un error en creer que si el conflicto es de varios, automáticamente se convierte en colectivo. Y técnicamente esto no es así. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que saber es que los conflictos tienen una primera gran división. Puede ser un conflicto de derecho o puede ser un conflicto de intereses. Entonces empecemos por entender esto. ¿Cuándo hay un conflicto de derecho? Cuando lo que yo pretendo es que se aplique una norma determinada. Por ejemplo, si Pedro es el cuarto día y no cobró el sueldo, él lo que quiere es que le paguen el sueldo. ¿Y qué derecho tiene a cobrar el sueldo? Hay una norma en la ley de contratos de trabajo que dice que el amor es automática y el cuarto día tiene que cobrar. Si no cobra, va y reclama. Si no le pagan el sueldo a ninguno de los trabajadores de la planta, y son 50, y lo que reclaman es el sueldo, ¿el conflicto se convierte en colectivo? No me contesten. Como son muchos, parecería que sí. Y muchas veces en los diarios, en la autoridad de aplicación, esto se caratula como el conflicto colectivo de los empleados de Imparsa, Pararsa, póngale el nombre que sea para ficcionarlo. Pero la verdad es que eso no es técnicamente un conflicto colectivo, porque solo hay conflicto colectivo cuando lo que se está pretendiendo es una mejora de derechos, no en términos jurídicos, sino de lograr conquistas. Hay
una puja de intereses. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que el artículo primero de la ley que estamos presentando dice: los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. ¿Qué es lo que remarco acá? Que el conflicto tiene que ser de intereses. Porque si el conflicto es de derecho, no de intereses, en términos de aplicación de una norma, no puede ser nunca competente el Ministerio de Trabajo. Porque el único que puede resolver un conflicto de derecho es el juez. Entonces, si a Pedro no le pagan el sueldo y lo que tiene que hacer es reclamar el pago del sueldo, tiene que ir a un juez laboral a reclamar el cobro del sueldo. Si a Pedro no le pagan las horas extra, tiene que ir a un juez laboral y a reclamar el pago de las horas extra. Ahora, si Pedro lo que quiere es, junto con todos los trabajadores, lograr una mejora del sueldo, eso es un conflicto de intereses. Entonces, si ahí están representados por la asociación sindical y lo que piden es una conquista, una mejora, el conflicto es de interés y como tal, sí estamos en presencia de un conflicto colectivo. ¿Se entendió esto? Esto se da de patadas con lo que en la práctica ocurre, porque en la práctica, normalmente, si hay más de uno, se sostiene que el conflicto es colectivo. Y no se hace la distinción entre conflicto de intereses y conflicto de derecho. Técnicamente es lo que corresponde. No solo porque lo dice la norma, sino porque razónenlo de esta manera, que es bastante más simple. Si yo lo que quiero es que me respete un derecho, a donde tengo que ir a buscar el respaldo de ese derecho es a la justicia, no al Ministerio de Trabajo. Porque el Ministerio de Trabajo lo máximo que puede hacer es citar a las partes a una audiencia de conciliación y ver si se ponen de acuerdo. Pero si no se ponen de acuerdo, no puede dictar una condena a que le paguen los salarios. En el caso de Pedro, no le pagaron el salario, va al Ministerio de Trabajo, hace el reclamo, dice que es un conflicto colectivo, más allá de que no lo sé, dice, che, bueno, apliquemos la ley, conflicto colectivo. No tengo plata, dice el empleador. Bueno, usted le tiene que pagar. ¿Qué va a decir el ministerio cuando termine las audiencias? ¿Se agotó la conciliación? ¿Puede el ministerio condenar a la empresa que pague los salarios? No. ¿Quién es el que puede condenarlo y sacar una medida de embargo o inhibirle los bienes? El juez. Entonces, por eso es que no hay técnicamente conflicto colectivo cuando la discusión es de derecho, más allá de que sean muchos o toda la empresa. Esto no es un tema menor, es un tema muy significativo, no solo por el encuadramiento, sino por qué pasa con las medidas de acción directa. ¿Saben qué son medidas de acción directa? ¿Les suena a ustedes qué es una medida de acción directa? Cierto que estábamos en el viernes de Remis Reme, perdón. No voy a hacer más preguntas, no he querido ofenderlos, voy a hablar yo de corrido. Si hago una pregunta más, ustedes levantan la mano y dicen preguntas, hoy no. Vamos a empezar desde el inicio, sin agotar este tema, pero tengo unos minutos. ¿Cuándo aparece un conflicto? Cuando las partes no están de acuerdo. Vamos a hablar genéricamente. ¿Por qué? Porque si Pedro dice, che, yo quiero ganar más, y va y le dice al empleador, che, yo la verdad que con esta guita no puedo vivir, quiero ganar más, y el empleador le dice, ok, ¿cuánto? Un 20, toma un 20, no hay conflicto. Lo que hay es un interés de Pedro de querer cobrar más, una respuesta de su empleador, la cuestión se resolvió y ya está. Vamos al conflicto colectivo. Todos los trabajadores, voy a poner no casos ficcionados, sino reales. Dije que el convenio de comercio es del 130.75. Entre las cosas que prevé ese convenio colectivo es que para nuestra zona, para la zona patagónica, se paga un adicional por zona del 5%. ¿Todo de acuerdo? Estamos en el convenio de comercio y hay un artículo dentro de ese convenio colectivo que dice que a la zona patagónica se les va a pagar un plus, un incremento remunerativo de un 5% más por vivir en esta zona. ¿Se entendió? Esto es así. Hace 15 años, por lo menos, o más, que el sindicato de comercio de las delegaciones locales viene diciendo, señor, la zona es insuficiente. Nosotros queremos un 20% de zona. Eso implica modificar el convenio colectivo, y el convenio es de alcance nacional, porque es el convenio para todos los trabajadores de comercio. Entonces, los empresarios, ¿qué le contestan al sindicato? Vaya y modifique el convenio colectivo. El convenio colectivo no se ha podido modificar porque tiene otras prioridades y nunca se ha incrementado la zona. Pero bueno,
los trabajadores, por ejemplo, primero de los supermercados o de las grandes superficies, comenzaron en Neuquén, en Chipoleti, en Roca, a ir al supermercado y decirle, señor, yo quiero la zona del 20. No, estoy pagando la del convenio, yo quiero la zona del 20. Si no me paga el 20, yo voy a hacer alguna medida de fuerza. ¿Qué apareció ahí? Apareció el conflicto. La pretensión del sindicato de que la zona se incremente y los empresarios diciendo, yo pago lo que dice el convenio colectivo. Frente a esa divergencia no resuelta, aparece el conflicto. Ahora, si solo se quedara en la discusión de, che, yo quiero el 20 y el otro no te lo voy a pagar, no pasaría nada. ¿Cómo hace la asociación sindical o los sindicatos, para decirlo en términos de lo que utilizó Pedro recién, cómo hace para poder lograr su objetivo de esa mejora porcentual? Y tiene que tomar alguna medida de acción directa. Las medidas de acción directa son justamente esa forma que tiene el sindicato de poder torcer la voluntad de los empresarios en cuanto a no querer darle o brindarle esa mejora por la cual está luchando. ¿Cuáles son las típicas medidas de acción directa que ustedes conocen? La huelga, el paro, el quite de colaboración, el trabajo a reglamento, la huelga a la japonesa. O sea, son distintos modos, pero con un único objeto, que es, frente a un conflicto, yo voy a tratar de torcer tu voluntad generándote un daño. Y esto es muy atípico en el derecho. ¿Por qué? Porque quien le profiere un daño a otro debe responder por el daño causado. En cambio, aquí se considera válido provocar un daño en la medida que esté circunscripto a la acción a través de una medida de acción directa. Voy a ponerlo en un ejemplo porque quizá no lo terminan de visualizar. Si lo que queremos es cobrar más de zona y el empleador dice que no, y nosotros hacemos un paro, es decir, no vamos a trabajar un día, ¿provocamos o no un daño a la empresa? ¿Cuál es el daño? Sí. Ah, cierto que no iba a preguntar. Le provocamos un daño, y el daño, ¿cuál es? Que no pudo producir ese día. Claramente ese es el daño. Ahora, hay todo un tema, y cuando veamos aquí medidas de acción directa, vamos a seguramente entrar en la discusión, si ese día tuvieran ganas de discutir, sobre si la huelga, como tal, como derecho de garantía constitucional que nuestro país tiene, si la huelga permite que el trabajador reclame el pago del día no trabajado. ¿Por qué? Porque acabo de decir que la huelga como tal va a proferir un daño. Por supuesto que acotado a él no voy a producir. Ahora, si aparte de hacer huelga yo entro y rompo todo el establecimiento, ese daño no es un daño legítimo, ese no está amparado por el derecho de huelga. Eso me imagino que a esta altura de la carrera ustedes lo saben como obvio. Yo no puedo dañar la maquinaria de mi empleador como consecuencia de una huelga. El único daño es el no vas a producir porque yo no trabajo. Pero la discusión o el tema sobre el que siempre se genera polémica es, bueno, ¿y el día que no trabajé, lo cobro o no lo cobro? Técnicamente esto está resuelto hace muchísimos años e interpretado por la Corte. El día que no trabajé por huelga, no lo cobro. ¿Por qué? Porque no puse a disposición mi fuerza laboral, por lo tanto el empleador no se valió de ella, no hay derecho a un salario. Entonces la referencia rápida suele decir, bueno, ¿cuál es el chiste entonces? ¿Cómo es que está legitimado el derecho a la huelga si no voy a cobrar? Bueno, la respuesta es a la inversa. Si el que hace la huelga tuviera a su vez derecho a cobrar, pues podría vivir de huelga, porque en definitiva se la está financiando el empleador que le estaría pagando el salario. Entonces hoy querría un 15 más de zona, Mario y sus amigos, y mañana querrían un 20 más de zona, y ir al 50 por zona. ¿Quién les dice que no? Si en definitiva cada vez que hagan la huelga van a seguir cobrando los sueldos. Entonces este es un tema muy polémico porque a su vez, como todo el derecho laboral, se presta a ser manipulado según la intencionalidad política o la orientación que tengamos. Entonces procuremos
razonarlo técnicamente y después cada uno toma la vertiente que quiera. Pero la lógica es que lo que me está garantizado por la Constitución es a poder ejercer las medidas de huelga sin que eso me traiga una consecuencia. Es decir, si legítimamente la asociación sindical con personería gremial toma la decisión de hacer un paro y yo adhiero a ese paro, no me van a pagar el día, pero no me podrán despedir, no me podrán intimar a que recorpore a hacer las tareas, porque estoy amparado en mi ejercicio legítimo a la huelga, pero no podré luego reclamar el sueldo. Entonces, eso está disociado y es uno de los temas más polémicos que hay en cuanto al derecho de huelga. Redondeo, esta última ley es la ley de conflictos colectivos 14786, que regula qué vamos a hacer frente a una situación de conflicto. Es decir, cuando hay un conflicto de intereses, no de derecho, y sea colectivo, cómo es que debe tramitarse ante el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, el procedimiento de conflicto colectivo. Adentro de esa ley está lo que ya conocemos o han escuchado nombrar más de una vez, la famosa conciliación obligatoria. Esto de que si acato o no acato la conciliación obligatoria, si estoy o no obligado, cuál es la cosa. Bien, entonces, hasta aquí lo único que hice fue panear los tres grandes institutos del derecho colectivo que vamos a analizar con tres leyes, 23.551, 14.250 y 14.786. ¿De acuerdo? Y mínimamente jugamos con algunos elementos de esos institutos sin haberlos desarrollado. Pues ahora sí vamos a ir derecho a la 23.551. ¿Alguna duda o alguna pregunta respecto de esto? ¿No? No, profe. Perdón, cierto que les había dicho que no iba a preguntar nada, ni siquiera si tenían preguntas, porque eso ya es, los estoy martirizando. Son 6, en cualquier momento se me van 2, quedamos 4, no sé. Bueno, ¿qué es esto de la 23.551 y qué regula? Conté mínimamente esta cuestión histórica de cómo es que esta ley en el inicio de la nueva democracia se logró aprobar. Argentina ha tenido, esta es la tercera ley de asociaciones sindicales, en realidad todas en una estructura muy similar, sí con algunas ampliaciones de derecho, pero con una estructura de lo que se denomina modelo sindical muy similar, y es eso lo que voy a tratar de explicarle, cómo funciona y cómo opera el modelo sindical argentino. Se utiliza esta frase de modelo sindical que en realidad se ha tomado de un libro, el libro de Corte, es uno de los libros de derecho sindical, yo por acá lo debo tener, más tradicional, más clásico. ¿Por qué? Porque lo que define es cómo opera, a través de la 23.551 y de las prácticas, el derecho colectivo o el derecho sindical en la República Argentina. Una primera cuestión, que la mencioné al pasar hace un ratito, es saber de que si bien en función de la garantía de libertad sindical, nuestro modelo permite la libre asociación de los trabajadores con fines sindicales y permite que haya más de un sindicato, es decir, hay pluralidad sindical, la ley se ocupa de regular y privilegiar dentro de esa pluralidad a un sindicato por actividad que sea el más representativo. Por eso es que existen dos formas en las que ustedes van a ver que se ha constituido el sindicato. Los que se denominan simplemente inscriptos y aquellos que se denominan con personería gremial. Va de vuelta. Los sindicatos en la República Argentina pueden tener dos formas. La primera es la forma inicial, es nos juntamos, reunimos el requisito de cantidad, tenemos la mayoría de edad, pertenecemos a una actividad, tenemos un objeto y un fin determinado que es luchar por los derechos del trabajador, logramos estar simplemente inscriptos. ¿Sí? Entonces, logramos la simple inscripción, cumpliendo con los recaudos mínimos que esta propia ley 23.551 nos da. Ahora, no todos los sindicatos son simplemente inscriptos. Este modelo permite priorizar aquellos sindicatos que son más representativos dentro de la actividad
y quien logre demostrar que tiene mayor cantidad de afiliados en proporción a la cantidad de trabajadores del sector, obtiene lo que se denomina la personería gremial. En el ámbito del derecho colectivo privado, es decir, no de la actividad pública, esta ley es tanto para privados como para públicos, pero en el ámbito del derecho colectivo privado, solo un sindicato obtiene la personería gremial por actividad. Es decir, que no pueden haber más de un sindicato de esa actividad que tenga personería. Lo bajo al plano de lo concreto. Dijimos que los empleados de comercio tienen un convenio colectivo, 130.75. Bien. ¿Alguien conoce cómo se llama el sindicato? Les digo, el sindicato de empleados de comercio se llama Centro Empleado de Comercio, el CEC, que es el que detenta la personería gremial. ¿Podría haber otros sindicatos de comercio? Sí, y de hecho hay en algunos lugares del país donde hay otros sindicatos de comercio. Ahora, esos otros son simplemente inscriptos, porque el que tiene la mayoría y obtuvo la personería gremial es el Centro Empleado de Comercio. Entonces, ¿a dónde apunto? A que si bien la ley habla de la libertad sindical y de la pluralidad sindical, nuestra legislación le ha dado alcance mayor, promovido, a algunos sindicatos, que son los sindicatos mayoritarios. Esto es parte del problema que van a ver en el práctico en función de los fallos de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte hace años ha comenzado a analizar si este modelo sindical, del que estoy hablando, que tiene sindicatos con mayores derechos y otros con menores derechos, es válido constitucionalmente y sobre todo si respeta a los tratados de OIT, a los tratados vinculados con la libertad sindical. ¿Vamos de vuelta? Porque veo caras muy serias, no sé si entendieron o no. En el orden del derecho argentino, los sindicatos comienzan por ser simplemente inscriptos, que es cumplir con los trámites y el Ministerio de Trabajo me registra como tal, como un sindicato simplemente inscripto. Ahora, luego, yo acredito que tengo la mayoría porcentual de los trabajadores pertenecientes a esa actividad afiliados, puedo pedir y obtener la personería gremial. ¿Y qué ocurre si obtengo la personería gremial? Que esto es lo discutido. Que al obtener la personería gremial, soy el único sindicato que para esa actividad voy a poder hacer determinados actos. ¿Como cuáles? Uno, muy importante, firmar los convenios colectivos. Cada vez que haya que discutir un convenio colectivo para esa actividad, el único que se siente en la mesa es el sindicato con personería gremial. ¿Se entendió? El simplemente inscripto no se sienta a discutir el convenio colectivo. Yo voy a dar 3 o 4 de las características propias de los sindicatos con personería gremial. Y no voy a explicar, o sea, voy a decirlas, pero no voy a meterme a discutir qué ha dicho la Corte, porque de eso va el práctico, y no quiero spoilear lo que va a ser el práctico de ustedes. Uno es este que dije, si el único que puede firmar convenios colectivos es el con personería gremial. Otro es quién puede decretar o no la huelga. También para la ley, solo puede la huelga ser decretada por la asociación sindical con personería gremial. Insisto, para la ley. Otro, ¿quién puede elegir delegados? Aclaro, paréntesis, ya doy el tema para que no queden dudas porque a lo mejor no lo saben. ¿Quiénes son los delegados? ¿Qué es esto de ser un delegado? Bueno, en las empresas hay trabajadores que en función de su antigüedad, de su afiliación y de ser elegido por el resto de los compañeros, cumplen el rol de delegados, que tienen una función bipartita. ¿Por qué? Porque son el nexo de comunicación de los trabajadores con la empresa y de los trabajadores con el sindicato. Entonces el rol del delegado es el nexo comunicacional de ir con información y con respuestas
tanto hacia la asociación sindical como hacia los empresarios. ¿Quiénes pueden elegir delegado? Las asociaciones sindicales con personería gremial. En principio, las simplemente inscriptas no pueden elegir delegados. ¿Quiénes se sientan a la mesa para discutir cuestiones de alcance nacional, como por ejemplo la mesa del salario mínimo vital y móvil? Cuando se fija el salario mínimo vital y móvil, se fija en función de una mesa tripartita donde están representados los trabajadores, o mejor dicho, las asociaciones sindicales trabajadores, los empresarios y el Estado, el gobierno. Ahora, ¿quiénes se sientan ahí a negociar con el Estado? Las asociaciones sindicales con personería gremial. Los simplemente inscriptos en principio no pueden participar. Como verán, si bien el modelo permite la pluralidad, es como el dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, es todos podemos participar, pero de las cosas más importantes solo pueden participar los que tienen personería gremial. ¿Se entiende? Esto es parte de la crítica del modelo sindical argentino y es parte del objetivo que tenemos con el trabajo práctico. Que vean qué ha dicho la Corte respecto de qué artículos ha declarado inconstitucionales y qué artículos ha declarado constitucionales, porque de estos ejemplos que les di, algunos ha considerado válidos, y a su vez que ustedes propongan o vean cómo podría modificarse esto. Si está bien o hay que modificarlo. De eso va el práctico. Entonces, vuelvo. Estoy en una ley, esta 23.551, que lo que hace, primero que nada, es regular cómo se forma y se constituye un sindicato. Y una de las cosas más importantes es que nos define qué tipos de sindicatos pueden existir. Vamos a ir al articulado para hacer un paneo muy rápido y vamos a quedarnos en el artículo al que estoy haciendo referencia. Fíjense, esto es lo mismo garantiza el artículo 14 bis. La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. Cuando habla la ley de libertad sindical, debe entenderse en el sentido más amplio. ¿Qué es esto? No solo estamos hablando de cómo es que debe libremente constituirse el sindicato, sino que también estamos hablando de cómo el trabajador libremente puede afiliarse o desafiliarse de un sindicato. Es decir, la ley garantiza que el trabajador pueda participar si quiere, o pueda formar si quiere un sindicato, y a su vez le garantiza que pueda desafiliarse de ese sindicato. Esto es algo que a veces genera algún tipo de tensión o de ruido, porque hay como un concepto, digamos, popular, de que una vez que se participa en el sindicato no se puede salir de ahí. La realidad es que esto no es lo que dice la ley. Después podríamos analizar qué ocurre en la práctica, cuáles son los medios o la presión que puede ejercer el sindicato para retener a los afiliados, de qué manera, si no está afiliado a lo mejor tiene algún tipo de inconveniente, pero eso es lo que ocurre desgraciadamente por los vicios en los que se ejercen, no porque lo diga la ley. La ley garantiza la libre afiliación. Dentro del concepto de libertad sindical está lo que se denomina la libre afiliación y la desafiliación. ¿Sí? Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se rigen por esta ley. Ese es el objeto que deben tener todas las asociaciones sindicales. Entiéndase por interés de los trabajadores todo cuando se relacione con sus condiciones de vida, de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Esto tiene que ver con la libertad, constituir libremente, afiliarse, reunirse, peticionar, participar. Lo estoy dando muy rápidamente porque no tiene sentido ir de a poco. Los derechos de las asociaciones sindicales: determinar el nombre, determinar el objeto, adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar los estatutos, constituir asociaciones de grado superior, formular su programa de acción, realizar todas las actividades, etc. Los poderes públicos, en especial la Autoridad Administrativa del Trabajo, los empleadores de las asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales. Esto tiene que ver con el principio de libertad del que estamos hablando. Bueno, el no discriminación, no pueden haber diferencias.
democracia interna, fluida comunicación, estoy yendo rápidamente, esto de que no podrán recibir ayuda económica, es que no pueden estar condicionadas. Aquí siempre que leo esto, suele, no hoy porque esta es una clase sin participación del alumno, pero algún alumno suele decirme, pero ¿cómo? Si yo sé que tal sindicato es peronista o tal sindicato es radical. Bueno, el sindicato no lo es, que los miembros tengan o no una afiliación o participación en un partido, pero la norma prohíbe expresamente que se reciba o se identifique el sindicato con un partido político, porque eso sería sectarizar el sindicato y a su vez no estaríamos hablando de un principio de libertad sindical, sino que estaríamos hablando de una actividad sindical condicionada por el partido político. Esto es lo que dice la ley. Después en la práctica ustedes me dirán qué ocurre o no ocurre. Aquí quería llegar al 10. Denme un segundo, que estoy luchando con mi pantalla para poder verlos mejor a ustedes. Bueno, se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por 3 formas en que pueden generarse o crearse un sindicato. Trabajadores de la misma actividad o actividad afines. Trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas, y trabajadores que presten servicio en una misma empresa. Esto es lo que se denomina organización horizontal, vertical o por empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de trabajadores de una misma actividad, por ejemplo, vamos a seguir insistiendo, si yo tengo un comercio, me dedico a la compraventa de cosas, no importa de qué cosas, sino que mi actividad es comercial, todos mis trabajadores, en principio, están encuadrados dentro del convenio colectivo de trabajadores de comercio, 130.75. Ahora, es tanto comerciante el que vende ropa, como el que vende cosas de construcción, como el que vende sanitarios, como el que vende madera. ¿Por qué? Porque la actividad principal es el comercio. Todos sus trabajadores son trabajadores de comercio. Ahora, el segundo inciso dice que también se pueden agrupar por oficio o profesión. ¿Qué pasa si en vez de dedicarnos a ver cuál es la actividad principal de la empresa, lo que hacemos es unirnos por lo que realizamos nosotros, los trabajadores? Por ejemplo, los choferes de camión. Y decimos que vamos a hacer un sindicato de oficio o profesión, conductores de camión. ¿Eso es válido en nuestro país? Sí, es válido. Entonces, todos aquellos que tenemos el mismo oficio, la misma profesión, nos agrupamos en un sindicato. Y ya no importa la actividad que esté realizando la empresa, sino que importa la actividad que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, puede que una empresa que se dedique al comercio y que tenga a su vez transporte, camiones, que maneje con choferes, tenga a trabajadores dentro del sindicato de comercio y a trabajadores dentro del sindicato, dentro del convenio 4089 de transporte de cargas. ¿Y esto por qué? Y porque hay afiliaciones que son horizontales y hay afiliaciones que son verticales. Y por último, algo muy poco usado en nuestro país, podríamos tener una asociación sindical de la empresa, un sindicato propio de los trabajadores, nada más que de nuestra empresa. Este modelo se usó en su momento en las automotrices, es un modelo que Córdoba tuvo con la FIA, con la Renault, pero no es muy difundido, no es de mayor uso en la República Argentina. Nosotros tenemos más un modelo vinculado a sindicatos de actividad que a sindicatos de oficio o profesión, que son los menos, y muy marginalmente los sindicatos de empresa. Hago una pausa. Profe. Ahí. Sí, escucho, Rocío. Profe, una consulta. ¿Existen mismos sindicatos, es decir, para una misma actividad, pero que se dividan en el sector público o privado, o en ese caso es indiferente? En realidad, los sindicatos de la actividad pública están casi básicamente, te digo casi, porque ahora voy a explicar un fenómeno, dedicado nada más a que a los trabajadores públicos. No enrolan ni agrupan a los privados, salvo la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que tiene a su vez 2 o 3 vertientes, es de
un amplio espectro de cobertura, y tanto aglutina a trabajadores públicos como a trabajadores privados, a trabajadores desempleados y autónomos. Su objeto es ómnibus. Ha sido realmente todo un fenómeno en nuestro país porque no encuadra en principio con la estructura del modelo sindical que nosotros tenemos. En la práctica sigue existiendo y sigue luchando por tener un objeto amplio como el que tiene. Entonces ustedes pueden encontrar a la CTA representando a los trabajadores de la salud de Neuquén y a su vez a los trabajadores intentando representar a los trabajadores de un comercio o a los trabajadores del estacionamiento medido, que es una empresa privada. Entonces, a la pregunta de Rocío es, ¿existe eso? Sí, solo en la CTA. En el resto de los sindicatos, aún los públicos son nada más que representan empleados públicos o los privados a privados. El Centro de Empleado de Comercio no representa empleados públicos, como UPCN no representa privados. Pero está esta característica de esta atipicidad de cómo es que la CTA hace años viene aglutinando y en su objeto es un objeto amplio, múltiple, digamos. Ahora bien, con esto lo que definí, como dice el artículo 10, es cómo es que pueden constituirse las asociaciones sindicales. ¿Cómo nos vamos a agrupar en función de ese objeto, que ya sabemos que viene del artículo 3 en adelante, de esa finalidad, que es luchar por los derechos y por los intereses nuestros como trabajadores, pero nos podemos agrupar horizontalmente, verticalmente o por empresa? Iba a hacer ahí un llamadito. Dije que en la Argentina los sindicatos de empresa realmente no tienen mayor trascendencia ni han prosperado, y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque los modelos donde los sindicatos de empresas son lo más fuerte, el ejemplo más palpable que tenemos es el vecino país de Chile, la organización por sindicatos de empresa le hace perder mucha fuerza a los sindicatos como tales, a la asociación sindical como tal. ¿Por qué? Porque la cuestión se dirime pura y exclusivamente en la empresa. Y si se realiza una medida de acción directa, una huelga, solo afecta a esa empresa y no a todas las empresas del sector. Para ver si lo entienden. Si hay un conflicto con camioneros, y camioneros como sindicato reconocido que es, resuelve una medida de fuerza a nivel país para todo el transporte de la República Argentina. Profesor. No sé si lo entienden, lo para de automático a todo el transporte. En cambio, Profe, si yo tuviera No se escuchó un tramo de lo que Profe. dijo, doctor. Se quedó sin internet y no se escuchó nada. ¿Y ahora volvió o sigue sin escucharme? ¿Cómo hago para saber? Ahora volvió. Ahora volvió. Bien. ¿En qué parte, ahora que van a participar, decidieron participar, en qué parte se quedó? ¿En qué Cuando parte explicaba el me quedé? impacto de los. en realidad sí sindicatos de participábamos empresa y en usted Chile. no nos escuchaba. Sí, Anto, sí. Y te estoy viendo, pero a su vez tu cámara me da como apagada, pero vos estás ahí y estás con el pelo así enrulado, dale. Va de vuelta. Sindicato Camioneros, ahí sí. Iba a explicarnos cómo era el tema de las empresas y cómo eso afectaba. En Chile. Ok. La diferencia es Reclamo de Chile, que Chile hasta tiene un reclamo de modelo. Chile se quedó. Bueno, Chile tiene un modelo de sindicatos por empresa. Si hay un conflicto en una empresa y hay un paro, la única que se ve afectada o que puede tener un efecto es esa empresa determinada. En Argentina, si hubiera un conflicto con camioneros, como lo ha ocurrido en su momento, y el sindicato de camioneros resuelve una medida de acción directa, un paro para todos sus trabajadores, eso para el transporte de todo el país automáticamente. O sea, el poder de fuerza y de negociación que tiene un sindicato vertical u horizontal nunca va a ser el mismo que uno de empresa, porque en la empresa solo va a afectar a esa empresa y no a la actividad. Por eso es que en el modelo argentino, no lo estoy vendiendo como un modelo a seguir, sino que digo que en la práctica ha sido un modelo que ha dado resultados a los fines de proteger los derechos del trabajador. Se han logrado muchísimas conquistas laborales a través de este modelo sindical, cosa que no ha ocurrido en Chile. Si alguno de ustedes tiene familia o es chileno o ha visitado o ha visto o lee o sigue los diarios, en realidad
los conflictos laborales de Chile que más peso o fuerza tienen son los del norte, vinculados con una actividad muy prioritaria como tiene el norte, donde ahí el sindicato de empresas para una actividad, porque la actividad del cobre depende de una o muy pocas empresas, entonces si se para, el efecto sí es bastante devastador. ¿Me pudieron escuchar o estoy hablando solo como loco malo? ¿Sigo con problemas? ¿Se escuchó? Bien. Ok. Entonces, el 10 nos definió cómo es que podemos hacerlos. Ahora vamos a ver en el 11 que esas agrupaciones que vamos a hacer de sindicatos, ya sea... Sí, Nancy. Hola. Hola. A ver ahí. Cambié de Hola. proveedor. A ver, ¿me escuchan ahí bien o no? Se lo escucho, sí. Ok. Les cuento, este es un problema mío, no de ustedes. Yo vivo en una chacra y tengo problemas de internet, entonces tengo dos proveedores de internet. Cuando uno se me cae, me pongo con el otro proveedor a ver si me funciona. Esperemos que este ande. Decía que en el 11 lo que vamos a ver es que esas agrupaciones que vamos a constituir pueden a su vez tener distintos niveles. En nuestro país hay 3 formas de agruparse. La primera es lo que nos conocemos como las uniones o sindicatos, que esa es la agrupación básica donde trabajadores de una determinada actividad o de un determinado oficio cumple con los requisitos de la ley, se agrupan y constituyen el sindicato o la unión, y se inscriben como simplemente inscritos. Ahora bien, luego puede ocurrir que distintos sindicatos se unan entre sí. Ya tengo una unión o un sindicato. Este es el de la actividad de comercio, este es el de la actividad de ceramista, este es el de la actividad de la construcción. Ahora, si se juntan entre sí, pasan a ser una entidad de segundo grado, y eso se denomina federación. Uniones en primer grado, federaciones en segundo grado, y si las federaciones se unen entre sí, cosa que también ocurre, ahí llegamos al tercer grado de organización, que son las confederaciones. Unión, federación, confederación. O sindicato base, federación, confederación. Esto es lo que dice el artículo 11 cuando dice las asociaciones sindicales pueden asumir alguna de las siguientes formas: sindicatos o uniones, federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado, confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden anteriormente, es decir, a las de primero y segundo grado. ¿Qué pasa con esta forma o este modelo, que insisto es el modelo propio del modelo sindical argentino? Que en el ámbito del derecho privado, si yo constituyo un sindicato de actividad, puedo tener muchos sindicatos simplemente inscriptos y uno solo con personería gremial. Si a su vez los sindicatos nos unimos en una federación, pueden haber muchas federaciones que nucleen a distintos sindicatos, pero solo una federación puede tener personería gremial. Y si a su vez las federaciones se unen, que se pueden unir de distintas formas, pueden haber muchas uniones de federaciones formando confederación, pero hay una única confederación que tiene la personería gremial. Esto es lo que se denomina la famosa CGT, Confederación General del Trabajo, y se disputa cuál es la que tiene la personería gremial. ¿Por qué esto es un tema trascendente? Porque la que se va a sentar a negociar con el gobierno nacional es la Confederación General del Trabajo que tenga personería gremial. A la historia de nuestro país hemos tenido una única confederación o varias confederaciones generales del trabajo. Según los momentos políticos e históricos, se unen o se rompen. Aquellos que tienen más años recordarán, algunas se las identifica con el nombre de donde está la sede, como la CGT Azopardo, que porque estaba en la calle Azopardo. Pero bueno, esta es la forma del modelaje que tiene el modelo sindical argentino. Pueden existir uniones, federaciones y confederaciones. Hice hincapié en que la personería gremial solo la puede tener una, siempre que hablemos del ámbito del derecho privado. ¿Por qué?
Porque en el ámbito del derecho público, por ley se permite que exista más de una asociación sindical del derecho público que tenga personería gremial. Entonces, en los sindicatos estatales, por así decirlo, que tienen representación de trabajadores del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, puede, y de hecho hay más de uno que tiene la personería gremial. Entonces se sientan a la mesa, no uno, sino dos o tres a discutir. Y se representan a través de esos uno, dos o tres que tienen la personería gremial. Pedro, ¿se está escuchando? Dame un ok, o ¿sí? Profe, Sí, ¿puede sí. repetir eso último? La CGT es una confederación, entonces, profe. La CGT es una confederación, por eso se denomina Confederación General de Trabajo, esa es la abreviatura de CGT, que lo que hace es agrupa a las federaciones de un determinado sector. Rocío, ¿qué me habías preguntado? Sí, puede repetir eso que pueden existir 3 sindicatos. No entendí lo último, lo de los 3 sindicatos. En el ámbito del derecho público, es decir, los sindicatos que representan y nuclean a empleados públicos, no hay una única personería gremial. Puede tener personería gremial más de un sindicato público. Esto no ocurre en el privado, en el ámbito del derecho laboral privado, pero sí en el de los sindicatos del derecho público, con lo cual puede que el Estado Nacional se siente a negociar respecto de sus empleados públicos con más de un sindicato, porque más de uno tiene la personería gremial. Por eso van a escuchar ustedes que cuando se discuten o negocian paritarias, está presente a lo mejor, en el caso de Neuquén, UPCN, ATE, ATEN, está más de una negociándola a la paritaria. ¿Por qué? Porque tienen personería gremial más de una. En el ámbito del derecho laboral privado, eso no existe. Tenemos solo una con personería gremial. ¿Se entendió, Rocío? Sí, profe, gracias. Bien. Voy a hacer un paneo muy rápido. Profe. ¿Sí escuchó? Y cuando estuvo en conflicto la CGT, que había dos, yo me acuerdo que estaba por un lado Moyano y por el otro Daer, ¿cómo lo solucionaban? ¿Lo llamaban a los dos? No, porque en el caso de la CGT, y esto es muy político, siempre el Ministerio de Trabajo dirime quién es la que tiene personería gremial en función de que tenga la mayor representación. Entonces, eso es siempre un gran dolor de cabeza, porque el Ministerio lo que hace es, ve cuántas federaciones está representando esa CGT, ve cuántos afiliados tienes de cada una de las actividades, y en función de eso dice, esta es la más representativa, esta es la que tiene la personería gremial en este momento. Es un tema bastante político en su momento. Bien, voy a panear el artículo muy rápido de la ley, nada más que para que vean títulos, qué deben contener los estatutos. Esto es muy formal y deben solamente pegarle una mirada. La dirección y administración, cuántos miembros. Esto es si van a querer constituir un sindicato, si están por armar un sindicato, van a la ley y se fijan. De hecho, el propio ministerio tiene una plantilla a llenar con los requisitos para cumplir el sindicato. Tener la mayoría de edad, no estar inhibido, estos son los recaudos, que no me interesa verlos, cómo funcionan las asambleas, los congresos, no me interesa, la inscripción. Bien. Una consulta, profe. Sí, escucho. Un trabajador con su derecho de afiliarse, trabaja, que es una empresa, un ejemplo, Carlos Isla, y es camionero. Se afilia a ese sindicato y también se puede afiliar a cualquier otro, por ejemplo, el que esté constituido en la empresa. No. En el caso del trabajador, la afiliación es única, a un único sindicato. Y en realidad, nosotros no tenemos, en el modelo sindical nuestro, la posibilidad de que pertenezcas a una actividad y te afilies a otro sindicato. Voy a aprovechar y voy a explicar esto porque suele generar mucho ruido. Hay una distorsión en la percepción que tiene la gente normalmente, que el sindicato es la obra social. Y son dos cosas distintas. Lo que pasa es que muchas veces están como superpuestas. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador de comercio y como tal pertenezco a la actividad de comercio, suelo tener la obra social de los trabajadores de comercio, que es OSECAC. Ahora,
Esto no necesariamente es así, porque hace muchos años, ya en nuestro país, ahora está suspendido transitoriamente la cantidad de afiliaciones, pero al menos una vez al año, el trabajador puede libremente elegir a qué obra social pertenecer. Puede ser un trabajador de comercio y tener la obra social de los trabajadores de la construcción, tener la obra social de los ceramistas. ¿Se entiende esto? Es un trabajador de comercio, pero la obra social, que es lo que le da la cobertura de salud, pertenece a otro sindicato. Eso sí lo puede hacer. Lo que nunca va a poder hacer es ser un trabajador de comercio y querer afiliarse al sindicato de ceramista, al sindicato de camionero, al sindicato... ¿Por qué? Porque al único sindicato al cual va a poder afiliarse o no afiliarse es al de la actividad al que pertenece. Entonces, a la pregunta que hizo León, si soy un trabajador de Carlos Vista y soy chofer de camión y estoy encuadrado como camionero en el convenio 4089, solo podré afiliarme o no, si quiero, al sindicato de camioneros. Pero si no me afilio al sindicato de camioneros, no puedo ir y afiliarme a comercio. ¿Por qué no puedo afiliarme a comercio? Porque mi actividad es de camionero y estoy obligado a pertenecer a esa actividad en la cual yo estoy encuadrado. La afiliación no es libre en el sentido de elegir cualquier sindicato, es libre en el sentido de si me afilio o no al sindicato que me corresponde. Y el trabajador no elige el sindicato que le corresponde, sino que eso ya ha sido determinado por el encuadramiento sindical, que es otro tema que vamos a ver luego. El encuadramiento sindical o el encuadramiento convencional es algo que viene impuesto en función de la actividad. Entonces, León, no sé si quedó claro en el ejemplo que vos diste, porque es un ejemplo real. Si soy un trabajador de Carlos Isla, que es una empresa de la construcción que tiene gran parte de sus trabajadores en comercio, pero a los camioneros en camionero, y sos camionero, podrás afiliarte o no al sindicato de camioneros, pero no podés afiliarte a comercio. ¿Se entendió? Bien. Lucio. Profesor, sí, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo, en lo que es petróleo? Digamos que realiza una actividad también, maneja un camión, pero moviendo, no sé, es crudo o lo que sea. ¿Qué pasaría en ese conflicto? ¿Quedan camioneros o podría ir por petróleo? Ya no hay conflicto, eso ya lo dirimieron en su momento a tiros, así que no te preocupes, Lucio, eso ya lo arreglaron como corresponde, en los estrados del tribunal, a balazo cruzado. La pregunta de Lucio voy a mínimamente explicarla, porque es un tema muy de nuestra región y es muy atinada la pregunta. Petroleros tiene dos asociaciones sindicales, o están, mejor dicho, agrupados los trabajadores en dos sectores bien diferenciados, lo que se llama sindicato de base y lo que se llama jerárquicos. Esto es, según la actividad que yo desempeño, o estoy en sindicato de base o pertenezco a jerárquicos. No puede haber, en principio, nadie que esté fuera de alcance de convenio colectivo o de sindicato, salvo que sean de las actividades gerenciales no alcanzadas, el gerente general, el de recursos humanos, porque esos no pueden estar convencionados o alcanzados por un convenio colectivo, pues son los que tienen que tomar la decisión. Pero la pregunta de Lucio es, bueno, resulta que la actividad es el petróleo, pero aparece alguien con un camioncito y lleva agua hasta el pozo de donde están haciendo fracking. Ese que entra y va con el agua, ¿también es petrolero? Porque la actividad es la actividad del petróleo. Bueno, dije en chiste y verdad que esto se dirimió hace unos años, al igual que con el tema de la UOCRA, y se respetó que camionero sigue teniendo como afiliados a todos aquellos que conducen camiones aún dentro de la actividad del petróleo, y el que entra con el agua o sale con el crudo sigue siendo un trabajador camionero, respetando el encuadramiento por oficio. No es un trabajador del petróleo. Pero es una excepción. ¿Por qué? Porque Petroleros lo que dice es, todo lo que ocurra acá adentro y pase acá adentro son afiliados nuestros. Entonces, si usted está para vender café y viene y da de comer, también tienen que ser nuestros. Pero fue una lucha de poderes. A muchos otros sindicatos, como el de comercio, Petróleo le ganó la pulseada e hizo que toda esa gente pasara a ser petrolera si la actividad se hacía en el campo, y a otro, como Camionero, no le ganó la pulseada. Y Camionero sigue teniendo a sus afiliados
aún entrando al pozo a sacar o a llevar crudo o a llevar agua. Y con WOCRA, con esto termino, que es la construcción, también hubo una gran discusión, hasta con muertos, y también con WOCRA se dirimió que siguen siendo trabajadores de la construcción, nada más que hay lo que se llama un convenio WOCRA Petroleros, que no es del sindicato petrolero, sino que WOCRA, para las tareas que se realizan en campo, tiene un convenio colectivo específico y una escala salarial específica, pero siguen siendo trabajadores de WOCRA. No son trabajadores del sindicato de petroleros. ¿Qué quiero explicarte, Lucio? Porque entiendo por dónde va tu interés. Que se ha dirimido no por una cuestión tan técnica, sino por una cuestión de pesos de los sindicatos. Los sindicatos que han tenido peso y hicieron frente, lograron, cuando es por actividad, cuando es por oficio, que sus trabajadores sigan perteneciendo a su sindicato. Y los que no han tenido peso fueron absorbidos y todas esas actividades quedaron dentro del sindicato de petroleros, ya sea sindicato base o sindicato general. ¿Se entendió? Bien. ¿Sigo? Iba a esto, que las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa de trabajo solicitud de inscripción haciendo constar. Estos son los requisitos para una simplemente inscripta. Ojo con esto, porque la Corte se ha expedido también sobre estos recaudos o esta validez, porque en la disposición 95 de la OIT se habla de que se garantiza la libertad sindical en la medida que el sindicato no deba ceñirse a ningún tipo de control. Pero esta simple inscripción no se entiende como un control en exceso, sino que es cumplir con determinados requisitos, y en la medida que lo cumpla, no puede ser denegado. O sea, no puede la autoridad de aplicación denegarle la inscripción a un sindicato si cumple con los parámetros de la ley. ¿Se entiende esto? No podría, porque no le gusta, porque políticamente le parece que están afiliados a un partido. Si cumple con los requisitos de la ley, la simple inscripción es de carácter obligatorio y es solo declarativa de que cumple con los requisitos. Y basta eso para funcionar como sindicato. Ahora bien, fíjense, la asociación a partir de su inscripción adquirirá personería jurídica. Tendrá los siguientes derechos: peticionar, representar, promover, formación de sociedades cooperativas. Quiero seguir porque quiero llegar a la clave del problema. 25. La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla con los siguientes requisitos. Entonces, tengan en cuenta qué es lo que dijo acá. Ámbito de representación territorial y personal. ¿Qué es esto? Puede que yo represente a los trabajadores de un sector determinado, pero que mi ámbito sea circunscripto a determinadas localidades o provincias, no necesariamente que sea nacional. Ustedes ya vieron un ejemplo de esto, se los voy a traer a cuento a ver si lo refrescan. Cuando hablamos del convenio colectivo 1/76, dijimos que ese convenio colectivo alcanza a los trabajadores de empaque de fruta fresca de Río Negro y Neuquén, que están representados por un sindicato, que es el SOEFRIN, que es el sindicato de los obreros empacadores de fruta fresca de Río Negro y Neuquén. Por lo tanto, esa asociación sindical tiene una representación territorial limitada a estas dos provincias. No podría ese sindicato irrogarse potestades para ir a representar a un trabajador de Mendoza, donde también se trabaja la pera y la manzana, pero el sindicato no tiene alcance en la provincia de Mendoza, donde hay otro sindicato. Entonces, ojo con esto, porque cuando yo dije comercio es nacional, es porque el alcance de representación que tiene el Sindicato de Comercio y el Convenio Nacional de Comercio 175 es de alcance nacional. Entonces, cada vez que se sientan y negocian algo, es de alcance nacional. Pero puede que el sindicato no sea de alcance nacional, sea de alcance regional o provincial. En tal caso, habrá que ver a quiénes son los que está representando y solo obliga a esos que están representando. No puede obligar más allá de eso. Cuando se otorgan las personerías gremiales, también la personería gremial se otorga
con diferentes alcances, porque puede que yo tenga la mayoría de afiliados en una zona o una región del país y no en todo el país. Entonces puede que el sindicato tal tenga personería gremial para las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, por ejemplo, para el sindicato de la carne, y no lo tenga para Neuquén. ¿Por qué no tiene personería para Neuquén? Porque no tiene la mayoría, porque no acreditó tener la mayoría. Entonces, esto es algo que la autoridad de aplicación, cuando confiere la personería gremial, lo confiere de manera expresa. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos y cuál es el alcance territorial que tiene la personería gremial? Por eso dice la asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial. Bueno, los requisitos: que se encuentre inscripta, tenga más de 6 meses, afilie a más del 20% de los trabajadores que intente representar, y cómo es la discusión y la calificación esta de representación que tiene. Discúlpenme que quiero minimizar un poquito la pantalla de ustedes, y voy a hacer un salto muy grande, porque voy a ir a un tema central que lo quiero dar ahora para poder reforzarlo en las clases siguientes. Ya vimos al pasar quiénes son los delegados. Dijimos que son trabajadores, que son elegidos por sus compañeros, que tienen que estar afiliados al sindicato y que cumplen este rol de representar a los trabajadores frente al empleador y a su vez frente a la asociación sindical. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Esos son los delegados. Ahora, hay otros trabajadores que pueden pertenecer a la estructura del sindicato, es decir, que son los que conforman la asociación sindical, ya sea el secretario general, el secretario adjunto, el de acta, los vocales. Todos esos son los que integran y cumplen un rol dentro del sindicato. ¿Por qué los separé? Porque no necesariamente quienes cumplen funciones dentro del sindicato son delegados. Los delegados son los trabajadores que tienen este doble vínculo para con el sindicato y para con la empresa. Y el sindicato tiene sus representantes, que son los que ocupan un cargo dentro de la estructura sindical en base a lo que ya vimos del artículo 5 en adelante, cómo se constituye el sindicato. Ambos, delegados y representantes del sindicato, tienen lo que se denomina tutela sindical. Y este es el tema que en estos 20 minutos quiero desarrollar, porque es un tema central y de mucha implicancia práctica cuando vayan a ejercer la profesión. ¿Qué es la tutela sindical? Es la protección que la ley le confiere a estos sujetos, que son los delegados y los integrantes del sindicato. ¿Y por qué les confiere una protección? Porque la ley presume de que, como van a tener un rol con su empleador de confrontación, si se quiere, o de pedir o de reclamar o por los derechos de los trabajadores, están expuestos a que el empleador pretenda despedirlos, o tomar medidas, o sancionarlos, o cambiarle la posición. Entonces, si la ley no los protegiera o no los tutelase, sería muy fácil para el empleador, cuando alguien le está haciendo mucho reclamo, directamente lo despide y se acabó, paga la indemnización y se terminó el problema. Entonces, eso no permitiría el ejercicio de los derechos sindicales. Para poder garantizar que el ejercicio va a ser un ejercicio legítimo y libre, la ley tiene, ya la ley anterior lo tenía, antes se llamaban fueros sindicales, lo que se llama tutela sindical. Ahora bien, ¿cuándo nace la tutela sindical? ¿Y qué alcance tiene? Estas son las preguntas que ustedes deben formularse cuando estudien. La tutela sindical en realidad tiene distintos estadios, distintas etapas, que surgen de la propia ley 23.551 y del decreto reglamentario. Yo los voy a dar como una secuencia lógica para ver si lo entienden. Primero que nada, vamos a ir a ¿quién va a revestir el carácter de delegado? ¿Cómo sabemos que alguien va a ser delegado? Vamos a tomar ese ejemplo. Y porque hay elecciones. Y si hay elecciones, ese que va a ser delegado se postula. Entonces, primer término. Si yo soy postulante, me he postulado para cumplir un cargo de representación sindical o de delegado, ya estoy protegido, ya tengo tutela. Desde el momento que yo me postulé. Por supuesto, me postulo
y llega a conocimiento y notifico al empleador de que yo me he postulado como candidato. Ahora, que yo me postule, ¿quiere decir automáticamente que ya voy a participar en las elecciones? No, porque como toda elección, y como todo órgano que va a funcionar a los fines de una elección, hay que crear una junta electoral. El sindicato constituye una junta electoral que tiene como primer función evaluar si los candidatos cumplen con los requisitos. ¿Se entiende esto? Es como si fuera una elección normal. O sea, yo me postulo, ahora, tengo que cumplir con determinados requisitos, los que da la ley. Tengo que ser afiliado, tener un año de antigüedad, etc. La Junta Electoral analiza mi postulación y puede decir, perfecto, lo acepto, usted es candidato, le oficializo la lista, o puede rechazar mi postulación, decir, esta lista no cumple con los recaudos, no está oficializada. ¿Por qué me importa esto? Porque dije que si yo soy postulante y notifiqué, desde ese momento estoy tutelado. Ahora, si mi lista no se oficializa, pierdo la tutela. Si mi lista se oficializa, yo sigo estando tutelado, sigo estando protegido. ¿Se está entendiendo o no? Rocío, no te veo la cara. Decime si se entiende o no. No sé si estás tampoco. Sí, o sea, voy agarrándole el hilo. Profe, yo tengo una consulta. Pará, Antonella, porque Rocío me dejó de tranquilo, me dijo, sí, voy, o sea, como, mire, una idea tengo que estoy en derecho laboral y más o menos usted lo ubico porque lo vengo bancando varias clases, no, no es el objetivo, la idea es que me entiendan. Entonces, volvemos todo para atrás. Anto, te escucho. Ah, sí, perdón, pensé que seguía con Rocío. Me había colgado. No, en cuanto a esta, o sea, usted dijo que tenía que avisarle. Si no le avisa y lo despiden, no está o sea, no tiene tutela sindical, necesariamente tiene que avisar el trabajador para que empiece a correr, no sé cómo se dice, a cubrir la tutela. Sí, es casuístico lo que me estás preguntando, pero la respuesta es sí. Solo va a haber tutela en la medida que el empleador esté notificado de que esa persona es postulante, es candidato o fue electo. Porque si no, no hay tutela porque no hay manera de indilgarle al empleador, salvo que no esté notificado, pero sea de público conocimiento, puedas acreditar por otra forma de que sabía y por eso te despidió. Pero el requisito de la ley es que esté notificado. Entonces, voy a volver a foja cero para ver si puedo empalmar y que Rocío me conteste más convencida la próxima vez. Si yo voy a hacer una elección para delegado, pusimos el ejemplo, pero podía hacer lo mismo para integrar el sindicato, lo primero que tengo que ver es quién se postula para ese cargo. Una vez que yo me postulo y notifico al empleador de que soy postulante, estoy tutelado. ¿Qué quiere decir que estoy tutelado? Que estoy protegido por la denominada tutela sindical, que ahora vamos a ver qué efectos tiene. Todavía no expliqué en qué consiste. Solamente estoy diciendo que estoy protegido. Ahora, si esa postulación mía cae porque mi lista no se oficializa, la Junta Electoral del sindicato no la oficializa porque no cumplo algún requisito, pierdo la tutela, ya no estoy protegido. Ahora, si se oficializa, continúo siendo un trabajador tutelado. Pertenezco, ya no soy postulante, sino que pertenezco a una lista oficializada, que es, soy candidato a las próximas elecciones. Muté de postulante a candidato. Hasta ahí estamos. Vamos al acto eleccionario. Se hacen las elecciones, yo que soy candidato saco 0 votos. Nadie me votó, ni yo me voté. ¿Qué pasa con mi tutela? ¿Se mantiene o se pierde? Se pierde, porque la ley dice, el decreto reglamentario mejor dicho, que para mantener la tutela de aquel candidato no electo, es decir, el que no ganó, tiene que al menos tener un 5% de los votos. Entonces me retrotraigo. Postulante, me homologan la lista, paso a ser candidato, voy a las elecciones, pierdo. Pero saco más de un 5% de los votos, mantengo la tutela por 6 meses. ¿Se entendió? Soy un postulante que me convertí en candidato y como candidato fui a las elecciones y perdí. Pero saqué más del 5%, tengo una protección de 6 meses posteriores a esa fecha que fue el acto eleccionario.
Saqué menos del 5%, por supuesto que perdí, porque saqué menos del 5%, cesó automáticamente mi tutela. El día de las elecciones quedé sin tutela. Esto es para evitar de que cada uno quiera autoprotegerse poniéndose como candidato y yendo a las elecciones y no teniendo ningún voto, que es lo que la ley trata de evitar, mejor dicho, el decreto reglamentario. Por supuesto que si gané, ahí paso a ser, ya no soy más candidato, sino que soy electo. En este caso estábamos poniendo el ejemplo del delegado. Soy electo delegado. ¿Qué pasa con mi protección? Dura todo el mandato, que en principio es de 2 años, tengo la tutela durante 2 años, más 1 año posterior al vencimiento del mandato. Bien, va de vuelta y de corrido para ver si se entiende cómo es que la tutela sigue o cesa, sigue o cesa. Eso es lo que hemos venido explicando. El postulante, desde que es postulante y notifica, está protegido, tiene tutela sindical. Si cuando se oficializa la lista de él no se oficializa, cesa la tutela sindical en ese momento. Si se oficializa, pasa a ser candidato, continúa con tutela sindical. Vamos a las elecciones, pierde por menos de un 5%, cesa la tutela sindical. Pierde por más del 5%, tiene tutela por 6 meses. Gana, tiene la tutela del mandato, que son 2 años, más 1 año posterior al mandato. Esos son los plazos de la tutela sindical. ¿Y qué implica que tenga tutela sindical? Implica que el empleador no va a poder ni despedir, ni sancionar, ni modificar las condiciones de trabajo. Va de vuelta. El empleador no va a poder despedir, ni sancionar, ni modificar las condiciones de trabajo sin haber realizado un juicio previo que se llama exclusión de tutela sindical. Traduzco y va con un ejemplo. León es elegido delegado y está en ejercicio del mandato, con lo cual está tutelado, no tenemos duda. Yo, que soy el empleador, vengo y lo despido e invoco como causa que agredió al jefe de recursos humanos. Y lo tengo filmado. Lo agredió al jefe de recursos humanos. Y directamente lo despido. ¿Es válido ese despido? No. No es válido. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero despedir a León, como es delegado en ejercicio del mandato, tengo que iniciar un juicio. Tengo que ir a la justicia laboral e iniciar un trámite que se llama exclusión de tutela sindical. ¿Y en qué consiste la exclusión de tutela sindical? Es un juicio de conocimiento donde yo le voy a demostrar al juez de que existen elementos para esto, que en el caso es el despido, y que no estoy atacando su condición de delegado, que no tiene nada que ver con el ejercicio de su mandato. No lo estoy persiguiendo como delegado, sino que agarró a trompada al jefe de recursos humanos. Existe una cuestión objetiva, pero tengo que iniciar el juicio de exclusión de tutela. Cuando termine el juicio de exclusión y el juez laboral me autorice, recién ahí voy a poder despedir. Si el juez laboral me rechaza la demanda, no voy a poder despedir. Entonces, esto es lo importante. No es que el tutelado no puede ser ni despedido, ni sancionado, ni cambiadas las condiciones. Puede, pero sujeto a la condición de que previamente se tramite el juicio de exclusión de tutela. Yo hago el juicio de exclusión de tutela, llego a la sentencia, obtengo la autorización, es decir, le corro el velo, le corro esa tutela que tiene y aplico la medida. Si lo hiciera antes, por ejemplo, en el caso que dimos, yo a León, que es delegado en ejercicio de funciones, lo despido. No hice nada, no hice el trámite, lo despido directamente. ¿Qué ocurre? Ahí hay una doble posibilidad que tiene él. Primera, acción de reinstalación. Le puede pedir al juez que lo reinstale en su puesto laboral porque se lo ha despedido sin respetar el procedimiento de exclusión de tutela. Esa sí está contemplada en la ley 23.551 tiene específicamente la acción de reinstalación. Les puede sonar, porque esto lo vimos con los despidos discriminatorios, donde la Corte ordenó la reinstalación en Álvarez con Cencosud, pero lo hizo a modo de criterio de la Corte, no porque estuviera previsto en una norma y aplicando la ley antidiscriminación.
En cambio, en la 23.551 existe específicamente la acción de reinstalación. León va al juez laboral y le dice, mire, soy delegado electo, acá está la designación. Acá lo notifiqué a mi empleador de mi condición de delegado electo. Y acá está el telegrama donde me han despedido, invocando una causa, no me importa la causa, pero me han despedido y no hicieron el juicio de exclusión de tutela. Reinstáleme en mi puesto laboral, más los salarios caídos de que me despidieron. Eso procede, porque tiene la acción de reinstalación. O tiene una segunda opción, esto es a criterio del trabajador, antes se discutía si debía agotar primero la acción de reinstalación para después ir con esta opción, pero en la actualidad ya no se discute más. La segunda opción es considerarse en situación de despido por no haberle respetado el procedimiento de exclusión de tutela. ¿Y esto qué trae aparejado? Trae aparejado de que va a tener que ser indemnizado en los términos del 245, como si el despido fuera sin causa, más lo que se denomina indemnización agravada por violentar la tutela. ¿En qué consiste el agravamiento? Es los salarios que resten hasta el fin del mandato más un año posterior. Voy de vuelta. Va a proceder en el caso de que lo despidiera yo a León sin procedimiento de exclusión y él toma esto para considerarse en situación de despido, va a reclamar la indemnización por despido sin causa del 245 más la agravada, que consiste en los salarios que le falten hasta fin del mandato. Supongamos que el mandato es de 2 años y él tenía nada más que 6 meses de ejercicio del mandato. Pues bueno, le van a restar 18 meses de salario, bueno, aguinaldo, más 12 meses más, porque es un año más. Todo eso como indemnización agravada por no haber respetado la tutela sindical que León tenía. Como verán, es muy gravosa la consecuencia que tiene prevista la ley para aquel empleador que no respeta la tutela sindical. Entonces, esto es lo que se llama indemnización agravada de los trabajadores tutelados. Que como dije al principio, no solo es el delegado, sino que también están tutelados por ley quienes tienen funciones dentro del sindicato, es decir, el secretario general, el secretario de acta, el vocal, todo aquel que pertenece a la estructura sindical en un cargo que ha sido designado como tal y notificó a su empleador de esa condición, tiene también la tutela sindical. ¿Se entendió más o menos? Rocío. Sí, se entendió. Profe, sí, entendí, pero tengo una duda. Dale. En primer lugar, por ejemplo, se elige a un representante o un delegado. Los trabajadores, antes que se cumplan los 2 años, en caso de que no estén conformes, ¿podrían sacarlo? Sí, pueden hacer una remoción del delegado electo, eso está regulado en la propia ley, en el decreto reglamentario, tienen un porcentaje mínimo de trabajadores que tienen que solicitarlo, y ahí internamente se hace la revocatoria del mandato, eso está previsto. Y en ese caso, que se lo saque a la persona, ¿no se conserva ahí su año? ¿No Sí, tiene esa garantía? se conserva, ¿Sí? cesa la protección cuando fue revocado el mandato, no es hasta que dure el mandato. Vamos a ponerlo en Claro. plazo, Rocío. Suponete que llevas 1 año de mandato y ahí te lo revocan. Cuando el mandato era vamos a cambiar la fecha porque nos va a coincidir mucho. Llevas 6 meses y te revocan el mandato, con lo cual te quedaría 1 año y medio. No es que vas a tener ese año y medio más el año, sino que desde que te revocaron el mandato, solo te quede el año de protección posterior. Claro. Ok, eso era, profe, gracias. Lucio. Sí, le iba a consultar en el caso, estuvimos hablando de los casos en que ganó y obtuvo ya sea un cargo interno o ser delegado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se postuló y bueno, luego no quedó, hasta que le dijeron que no? ¿Eso iría también en el agravante del despido? En realidad, como la protección del no electo es de 6 meses, lo único que en principio cobraría es el agravante de los 6 meses, no el año posterior. No, me refiero en el paso previo todavía. Se postula, todavía no se oficializaron las listas. Sí. Hasta que se oficialicen las listas y le digan el sí o el no, eso también es un plazo computable.
ese periodo tiene protección. Si ahí lo despidieran, lo que va a tener como indemnización es el de 6 meses, no el del año, porque todavía no tiene la protección por haber ganado las elecciones. Pero siempre se utilizaría el de 6 meses, por más que pongamos que me postulo para delegado, en 2 meses oficializan las listas, no salgo. Me despidieron justo al otro día que me postulé. Esos 2 meses irían como agravante. Sí, exacto. Ah, perfecto. Ese era el equivalente que tenía la duda. Exacto, sí, sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, ¿Sí escuchó? profe, o sea, para pasar en limpio sería de que la tutela sindical se tiene desde el momento en que se le dice al empleador que me voy a postular. Desde ese momento tengo tutela y cualquier acción que quiera tener el empleador conmigo tiene que hacerlo a través de un juicio de exclusión, ¿o no? Para pasar en limpio, Rocío, pareciera que no me escuchaste nada de lo que expliqué, porque si vos te postulás y después no te oficializan la lista, ya no tenés más tutela, con lo cual el empleador no te va a iniciar una exclusión. Eso sí. Pero me refiero a, por ejemplo, me postulo, todavía no se sabe si mi lista se oficializó o si no, y durante todo ese plazo, cualquier acción que quiera tener el empleador conmigo es a través del juicio de exclusión de tutela. Ahí te entendí y quiere decir que me entendiste. Está perfecto. Sí, durante tu periodo tutelado, cualquiera sea el motivo, pero toda esta secuencia que dijimos, si el empleador quisiera despedir, suspender o cambiar las condiciones, tiene que iniciarte el juicio de exclusión de tutela. Sí o sí. Gracias. En la práctica, ustedes van a ver que la ley dice juicio sumarísimo de exclusión de tutela. En realidad, es un juicio de conocimiento, duran mucho tiempo, tanto en Río Negro como en Neuquén los juicios de exclusión de tutela suelen durar más de un año, y lo que a veces ocurre es que durante el trámite ya cesó la tutela. ¿Por qué? Porque no fue electo, porque se quedó sin mandato, porque venció el año anterior, y cuando termino con el juicio de exclusión de tutela ya deviene abstracto saber si lo voy a poder despedir o no, porque ya no está tutelado. Pero bueno, no es que no se ejerzan los juicios de exclusión de tutela, se llevan adelante, pero son muy pocos los casos por esta circunstancia, porque el juicio demora mucho tiempo y cuando voy a llegar, a lo mejor con una sentencia favorable, ya el trabajador no está tutelado. Pero a la pregunta de Rocío, aún en todos esos supuestos chiquititos, mientras está tutelado, la única forma válida es iniciar el juicio de exclusión de tutela para poder despedir, sancionar o cambiar las condiciones laborales. ¿Alguna otra duda? Me vino una duda cuando explicó recién, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el trabajador se postula, notifica al empleador, día siguiente el empleador despide sin causa, no da preaviso, ese trabajador luego se oficializa su tipa y gana? No, ahí vas a tener un primer problema. Porque salvo que por vía de amparo pidas que te reincorporen, de amparo sindical del 47, Sí. no podrías estar oficializado en una lista si no sos trabajador en relación de dependencia para ser delegado o para ser representante sindical. Porque uno de los requisitos, que no dimos porque lo pasamos muy por arriba, es que vos tenés que estar activo como trabajador dependiente. Si no, no podrías tener el cargo de representación. Y que ahí si te podrían... despidieron y cesó tu relación laboral, vos no podrías ser después electo delegado, digamos, porque sería absurdo que sea delegado bien. no siendo trabajador. Y en ese caso podría, por ejemplo, pedir una pérdida de chance, tendría que ir por el juicio civil, sí o sí. En realidad, si lo que te interesa es poder participar y ser candidato, irías por vía de una acción de reinstalación por la vía antidiscriminación, argumentando de que fuiste despedido sin causa y que la causa es que vos sos postulante a un cargo de delegado. Y esa tiene altísimas probabilidades de que la jurisprudencia ya ha dicho que en esos casos se ordena la instalación en función de que se está procurando sacarte de la discusión. En algunos casos se lo compensa económicamente, y la compensación económica que se hizo después por el voto de minoría de Álvarez con Cencosud, ahí cuando el despido es discriminatorio, ya no estoy en la 23.551, sino que estoy en la ley de antidiscriminación, lo que se ha dado como compensación económica es como el despido de la trabajadora mujer embarazada o del de matrimonio, es decir, un año completo de remuneraciones. Esa es la compensación que se le ha dado. ¿De acuerdo todos? ¿O más o menos?
Rocío, tratá de tirarme un centro, ser un poco más categórica, que me entendiste algo, porque arrancá y qué sé yo, bueno, más o menos, alguna cosa lo entendí, me desmoralizaste. Bueno, profe, discúlpeme. La próxima ponele un poco, aunque mentime, yo, los compañeros, nadie te va a decir nada, yo sí, me quedó clarísimo. Y después en chat me preguntáis, me decís, no le entendí nada. Chicos, corto Bueno, acá, dale. para no meter más, porque ya es la hora. Vamos a retomar esto en próxima clase mía. Vamos a seguir, recuerden que está el práctico, entonces empiecen a leer. Mucho de esto que estamos hablando lo van a ver en los fallos de la Corte y van a ver cómo la Corte ha abordado lo del modelo sindical argentino, pero por lo menos 2 clases más sobre derecho sindical vamos a tener y vamos a retomar lo de tutela, que por ahí siempre cuesta un poquito, porque es el tema más práctico que tiene. Formar un sindicato, no sé si van a constituir un sindicato el día de mañana según cómo trabajen, pero iniciar una acción de exclusión de tutela o defenderse de una tutela o pedir un agravamiento por despido de un trabajador tutelado, es muy posible que si hacen laboral les toque. Entonces es importante que lo manejen bien a esto. Si no, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Una. ¿No? Sí, Nancy. Una. Usted nos explicó cuáles eran las 2 alternativas que tenía eventualmente el delegado si era despedido, violándose la tutela sindical. Esto de la acción de reinstalación o colocarse en situación de despido y la indemnización agravada. ¿Qué pasa cuando no el empleador lo que hace no es despedirlo, sino sancionarlo o eventualmente modificar las condiciones de trabajo violando esa tutela sindical? ¿Cuáles son las opciones que tiene el delegado? Claro, porque La persona que... se va a impugnar la suspensión y lo que se va a pedir es la nulidad. Y en el caso de la modificación de las condiciones, en vez de ir al ius variandi abusivo, que sería un 66 de ius variandi abusivo, el mismo 66 tiene una cautelar prevista, que es que cuando la medida de cambio de condición que se pretende por parte del empleador puede ser abusiva, el trabajador puede pedir que se suspenda la ejecución hasta tanto se discuta si es abusivo o no. En este caso es mucho más sencillo, voy por el 66 y digo, yo soy el delegado, me están queriendo cambiar la condición, ordéneme cautelarmente que no me la cambie. Entonces obtiene que la justicia le haga cesar al empleador, ya sea con el cambio de condición laboral o con la eventual sanción y que no se compute la sanción como tal. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí, Rocío. No, disculpe. Con esto que usted explicó de indemnización agravada, usted dio el ejemplo en el caso del mandato, pero Sí. ¿qué pasaría si la persona se la despidió y todavía no había ganado el mandato? ¿Cómo sería la indemnización agravada ahí? 6 meses. 6 meses? ¿Siempre? 6 meses. Ese es el agravamiento de indemnización que tiene quien no ha sido electo, que es el que sacó más del 5%, o si está en el periodo todavía de las elecciones, que era lo que hablábamos con Lucio. Ok, genial, gracias. Bueno, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. ¿Qué era el 66, profesor? ¿Cómo, León? ¿Qué era el 66 que nos habló recién? El artículo 66 de la Ley Contrato de Trabajo es el que contempla dentro de las facultades de organización y dirección el ius variandi, y cuando el ius variandi se convierte en abusivo. Les decía que creo la semana que viene, posiblemente de Sergio el lunes, la que viene no tenemos el feriado el viernes, ¿no? O sea, tenemos lunes y miércoles, y después viernes y lunes son feriados. Así que vamos a dar una y una, el lunes temprano les avisamos quién da cada día de la semana. ¿Ok? Listo, Buen fin de... profe. Gracias. Que anden bien. Gracias, profe. Hasta luego, No, gracias. profe.